Hola, hola, bendiciones. El día de hoy quiero compartir un tema que a mí en lo personal, el Señor habló bastante a mi vida y me hizo recapacitar en muchas cosas. Este tema se llama Vete y no peques más. Para eso vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Juan 3, del 1 al 11. Vamos a buscar en la Biblia. Vamos a buscar Primera de Juan 3, 1 al 11. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esta palabra a mí en lo personal habló bastante a mi vida. Es una palabra muy fuerte, pero está escrita en la palabra de Dios. Así que sabemos que esto es verdad. Sabemos que el Señor nos dejó su palabra como una guía. Quiero empezar en el primero que dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Un amor tan inmenso, un amor que no se puede comparar con nada. Es ese amor que nos ha dado el Señor, que vino a morir en esa cruz para darnos perdón a nuestros pecados y darnos vida eterna, para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, qué bonito se oye esas palabras, hijos de Dios. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios no dice así. No todos somos hijos de Dios. Solamente aquel que le ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y se aparta del pecado, ese es un verdadero hijo de Dios. Las demás personas que no creen en el Señor, que no lo han aceptado como su Señor y Salvador, ellos solamente son creación de Dios. Entonces dice, ¿por qué? Dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se manifiesta lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vemos como nuestro Señor, como nuestro Dios es el único santo, puro, que no tiene pecado, que no tiene mancha. El Señor quiere que así como Él, nosotros nos purifiquemos, nos santifiquemos día a día más. Somos humanos, siempre van a querer venir fallas.
No somos perfectos como nuestro Señor Jesucristo, pero cada día podemos ir llevando una vida como a Dios le agrada. Va a haber faltas, va a haber fallas. Señor, perdóname, Señor, ayúdame en esta debilidad, en lo que te estoy fallando. Límpiame, santifícame, purifícame. Nuestra oración que sea esa, Señor, ayúdame en mis debilidades. Porque el Señor quiere que seamos santos como Él es santo, porque la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero ver al Señor. Tú también me imagino que quieres ver un día al Señor. Un día quieres estar en su presencia, un día quieres regocijarte donde Él está. Ahí tú también vas a querer estar, yo también voy a querer estar. Pero la palabra es clara y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo quiero verlo, yo quiero santificarme cada día más. Por eso en esta hora yo te aconsejo que limpies tu vestidura, que te santifiques cada día más al Señor y le digas: Señor, perdona mis pecados, Señor, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que un día tú puedas ver al Señor Jesucristo. Aquí nos dice: y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es como les decía, que Él no tiene pecado y el Señor quiere que estemos limpios, santificados ante Él. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados, para darnos salvación, para darnos vida eterna. A eso vino Él. Y no hay pecado en Él, no hay mancha. Dice: y sabéis, voy en el 6, dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Si tú permaneces en el Señor, ya no tienes que estar pecando. Van a venir cosas, ¿verdad?, que nos van a querer desesperar, nos van a querer, a muchas veces el enojo como seres humanos, cosas que se le batalla a veces todavía en la carne, pero ya no va a haber pecado. Estoy hablando de pecados que habla sobre fornicación, adulterio, robo, incluso hasta guardar rencor contra tu prójimo, contra tu hermano. Eso es algo que el Señor no le agrada. El Señor quiere que limpiemos todo nuestro ser, que seamos puros como Él, como santos como Él. Sé que no es fácil porque estamos en esta tierra, somos humanos, somos personas que nos desesperamos, o si me hacen yo le hago, y eso queremos hacer en nuestra humanidad. Pero el Señor Jesucristo no nos manda a ser así. En la palabra de Dios nos dice que si alguien te da en una mejilla, tú pongas la otra. Es difícil. ¿Quién en este tiempo va a querer poner la otra mejilla? Pero el Señor nos dice así: no guardemos también rencor contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano. Dice que no peca más el que ya está con el Señor. Dice: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si todavía estamos en pecado, quiere decir que no le conocemos realmente al Señor. Quiere decir que realmente Él no está en nuestra vida. Quiere decir realmente que Él no está dirigiendo nuestra vida. Así que ya no tiene que haber más pecado en nosotros. Si hay un pecado ahí, hay que sacarlo delante del Señor y decirle: mira, Señor, Él ya lo sabe. Él lo sabe todo. Él sabe si tú estás mal, si estás bien, si estás fallándole en alguna otra cosa, si estás pecando. Él lo sabe. Pero tú dile: Señor, yo estoy pecando en esta área. Señor, ayúdame, te lo entrego. Ayúdame a caminar rectamente ante ti. Es difícil porque humanamente no podemos, pero necesitamos esa ayuda, ese poder que tiene el Señor, solo ese poder que Él tiene, algo sobrenatural, ese poder para poder vencer toda tentación, para poder vencer ese pecado que nos agobia a veces.
dice entonces, si tú estás en pecado, si yo estoy en pecado, quiere decir que no conocemos al Señor, porque aquí nos lo dice claramente. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Si tú eres una persona justa, una persona bondadosa, una persona que ama a su prójimo, quiere decir que tú eres una persona como el Señor. Y seguimos en el 8. El que practica el pecado es del diablo. Santo Dios, esta palabra a mí me penetró tanto y es tan dura, pero yo no puedo quitar nada de lo que está escrito en la palabra de Dios, y nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo, sabemos cómo se rebeló ante Dios, vemos cómo él ha pecado. Entonces aquí nos dice claramente en el número 8, el que practica el pecado es del diablo. Dios mío santo. Dice en el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra de Dios nos dice también que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser, quiere decir que tenemos que ser diferentes personas a esa naturaleza humana que traemos. Tenemos que nacer de nuevo, eso es lo que nos dice la palabra. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios ya no practica el pecado. O sea, si realmente hemos nacido nuevamente, esa nueva vida en Cristo, ya no tenemos que estar pecando. Y vuelve a repetirnos que para eso vino, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Repetí el 9. Seguimos en el 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Otro versículo muy duro, muy fuerte, que a mí me penetró también. Quiere decir que si tú estás en pecado, que si yo estoy en pecado, no soy hija de Dios. Si un hombre igual, si está pecando, quiere decir que no es hijo de Dios. Aquí claramente nos dice que es hijo del diablo. Aquí no lo dice, dice en el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quiere decir que si uno está en pecado, no es hijo de Dios, porque un hijo verdadero de Dios, un hijo que realmente conoce a su Padre, no peca, sabe lo que le agrada a su Padre, sabe lo que no le agrada a su Padre, entonces no va a pecar. Si alguien está todavía en pecado, arrepiéntase, pídale perdón al Señor, porque Él es grande en amor y misericordia. Él perdona, Él restaura, pero pídale perdón de todo corazón y sobre todo deje de hacer eso. Seguimos en el 11. Porque en el 10 me quedé, perdón. No, en el 11, porque esto es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En el 10 me faltó leer, dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, hermano quiere decir tu prójimo, cualquier persona, incluso un familiar. Si tú no lo amas, estás mal con Dios. Dice, porque el Señor, dice, porque este mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Quiere decir aquí también que si tú tienes algo contra tu hermano, contra tu prójimo, sea que no sea familiar, que sea un conocido, que si tú tienes algo contra esa persona, tú estás mal con el Señor. Si tienes algo como un coraje, un rencor, un odio, lo que tú tengas contra esa persona, Dios no lo ve con agrado,
porque el Señor nos ha dicho que nos amemos unos a otros. Así que en esta hora yo te aconsejo que si tienes algo contra tu prójimo, contra tu hermano, contra un familiar, saca ese coraje, saca ese rencor que solamente te enferma más, que solo te carcome el alma. Esta palabra es dura, pero es por nuestro bien, porque el Señor aquí nos está hablando que quiere que nos purifiquemos, nos santifiquemos y un día poderlo ver para que realmente podamos ser esos hijos, esas hijas de Dios. De ahí quiero leer Romanos 6:23. También es una palabra fuerte, pero está escrita en la palabra de Dios y tenemos que tomar esta palabra. Y dice en Romanos 6:26, en el nombre de Jesús, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Aquí está bien clarito que la paga del pecado es muerte. Muerte física muchas veces, muerte en lo espiritual. Realmente no sientes para nada esa presencia de Dios y te sientes muerta, te sientes muerto en vida. Eso es muerte espiritual. Pero, dice más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Una dádiva es un regalo de Dios. Un regalo tan hermoso que el Señor nos ofrece y nos quiere dar, que es la vida eterna. Bendito mi Dios por eso, ¿verdad? Así que uno decide si quiere la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, o quieres el regalo de Dios, la dádiva de Dios. De ahí quiero leer, vamos a leer en Juan 8 del 1 al 11. Del 1 al 11 vamos a leer. Vamos a leer una historia de una mujer que Jesús la perdonó, que Jesús limpió sus pecados. Gloria a Dios por eso, porque esta palabra de verdad que me gusta bastante y vamos a leerla. Juan 8, 1 al 11. Es de la mujer adúltera. Muchos conocen esta historia y vamos a leerla. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué bonita historia. Esta mujer la trajeron ante Jesús porque había pecado, porque le habían encontrado en el mismísimo acto de adulterio. Era una mujer casada y sabemos que pues estaba teniendo relaciones con otro hombre que no era su esposo. Entonces trajeron a esta mujer ante Jesús y la querían apedrear, la querían matar, porque antes eso hacían con una persona que encontraban en adulterio, pero después de que vino Jesús ya no era así. Entonces le trajeron a esta mujer, se la trajeron a Jesús
Y vemos cómo Jesús le dijo, el que esté libre de, dice en el 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, ¿qué les quiso decir? O sea, ¿ustedes por qué la están acusando? ¿Por qué la están juzgando, condenando? Ustedes no tienen pecados. Y todos mejor se fueron. Todos mejor se quedaron callados y se fueron porque todos estaban en ese tiempo ahí en pecado. Entonces vemos que dice, que dice vamos en el 9. Pero ellos al oír eso, acusados por su conciencia les estaba hablando cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado que le arroje la piedra. Entonces ellos sabían que estaban mal, entonces acusados por su conciencia salían uno a uno, salieron uno a uno y dejaron a la mujer. Entonces en el 10 dice Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y dijo ella, le dijo, ninguna, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí me quiero enfocar cómo Jesús la perdonó. Después de ella lo que hizo, Jesús la perdonó. Jesús perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Si tú te humillas ahí donde estás y le dices, Jesús, perdona mis faltas, perdona mis pecados, Jesús perdona. Jesús te levanta, Jesús te restaura, pero tienes que estar arrepentido de ese pecado. Esta mujer había adulterado, pero hay muchos pecados diferentes, adulterio, fornicación, robo, muchas cosas, incluso le fallamos, pecamos con nuestra vista, con nuestra mente, cosas que vemos que a Dios no le agrada, películas de terror, películas para adultos, todo eso son cosas que a Dios no le agradan. Entonces estamos fallando, le estamos pecando hasta con el pensamiento. Y el Señor quiere limpiarnos de todo eso que tenemos en nuestra mente a causa del pecado. Aquí vemos cómo Jesús le dijo, te perdono, dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí quiero enfatizar porque le dijo, vete, pero no peques más. O sea, el Señor la perdonó, la salvó de esa, pero le dijo, no peques más. Así que si esta mujer hubiera querido volver a hacer lo mismo, o sea, ya para la otra, a lo mejor Jesús ya no iba a estar ahí, le iban a apedrear y matar. Por eso Jesús le dijo, vete y no peques más. Esta vez yo te salvé, esta vez yo ya te perdoné. Así que vete y no peques más. ¿Se fijan? El Señor nos dice hoy, te perdono, te levanto, te restauro, pero vete y no peques más. Oh, quita rabababashanda, quita rabababaisa. Así nos dice el Señor, rabababaisa. Vete y no peques más. Bendito el Señor. De ahí vamos a ir a Juan 5 del 1 al 15. Quiero leer otra historia donde Jesús le dice a otra persona lo mismo y vemos un milagro tan grande que el Jesús hizo en su vida de este hombre y vemos cómo le dice también al final estas mismas palabras que le dijo a esta mujer. Vamos a leer Juan 5 del 1 al 15 y dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, acerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Vemos aquí que era un estanque donde el agua se movía.
hacía esos movimientos y cuando hacía eso el agua descendía un ángel y la primera persona que se metía a esa agua era sanada. Aquí dice que llevaban a muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban ese movimiento del agua, esperando a ver a qué hora se mueve para ser sanados. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. ¿Se fijan? Ya me imagino ahí toda la gente queriendo ser sana. Y ahorita me aviento ahorita y peleándose ahí por querer ser sanos, ¿verdad? Pero seguimos leyendo y dice, y había allí un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Imagínense, 38 años. Cuando Jesús vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Vemos aquí que este hombre, como era paralítico, pues no se podía meter a esa agua. Cuando descendía ese ángel y el agua se movía, no podía hacerlo porque era paralítico. Ya tenía más de 38 años, así se imaginan, este hombre con tantos años así paralítico, pero el mismísimo Jesús llegó con él y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Se imaginan que Jesús te dijera en este momento, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sana de eso que tanto te agobia, que tanto te molesta? ¿Quieres ser sana? Qué bonito, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí en el 8 dice, levántate, toma tu lecho y anda. Mi Biblia tiene las palabras en color rojo, que es lo que habló Jesús. Y vemos que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Vemos cómo la palabra, cuando Jesús habla, tiene poder y cobra efecto en la vida de alguien, porque este hombre se levantó con poder, era paralítico, pero el mismo Señor Jesucristo lo levantó después de 38 años de haber estado así. El Señor lo levantó porque solo Él tiene el poder para levantarte, solo Él tiene el poder para restaurarte, Rabaquita, Rabababaisa, Rabashanda. Solo Él tiene el poder para levantarte, aunque tengas tantos años como este hombre, ahí sin pararte, Rabaquita, Rabababaisanda, Rababaisa. El Señor te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Solo Él tiene el poder para levantarte, para restaurarte, aunque tú no estés paralítico físicamente. Él tiene el poder para levantarte de cualquier otra cosa, de cualquier otra necesidad que tú tengas, pero ven a Él solamente. Oh, Ramamamaisa, Kita, Rababaisa. En el 9 dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Vemos que este hombre no sabía ni quién lo había sanado, pero sabemos que fue el mismo Jesucristo, el único que tiene el poder, el único Rey de reyes y Señor de señores. Fue el que lo sanó, pero ahí él no sabía quién había sido. Pero dice en el 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor.
El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Me voy a enfocar ahorita en el 14 que dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vemos que le dice las palabras como le dijo a esa mujer adúltera, que le dijo también, no peques más. El Señor lo sanó, el Señor hizo el milagro, pero le dijo, vete y no peques más. Bendito Dios por eso. Pero vemos también aquí que le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le había pasado era a causa de su pecado. Muchas veces, muchas enfermedades, muchas cosas que pasamos son consecuencias de nuestro pecado. Lo digo también por experiencia propia. Cosas que yo viví fuertes, demasiado fuertes, fue a causa de mi pecado. Gloria a Dios al Señor porque me hizo ver mis faltas, mi pecado. Gloria a Dios al Señor porque me hizo ver todo eso. Y le pude pedir perdón al Señor y decir, perdóname, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Y el Señor ha estado trabajando en mi vida cada día más y más, moldeando. Ha dolido porque el Señor va a arrancar cosas que no le agradan de tu vida, de mi vida. Pero el Señor está haciendo una obra hermosa mientras tú le digas, Señor, aquí estoy, Señor, perdona mis faltas, perdona mis fallas, Señor. El Señor va a trabajar en tu vida. El Señor te puede sanar. El Señor primeramente te quiere perdonar como perdonó a esta mujer adúltera. Y nadie más la juzgó porque Él no permitió. Porque nadie somos para juzgar a otras personas, ni el mismo Señor juzga. El Señor te recibe y te perdona, te abraza, te dice yo te perdono, pero no peques más, ya no hagas eso que no me agrada. También te puede salvar, te puede sanar como sanó a este paralítico después de 38 años, así te puede sanar el Señor. Pero dice, no peques más para que no te venga algo peor. Como les dije muchas veces, es a causa de nuestro pecado. Si aquí está escrito en esta palabra que le dice, no peques más para que no te venga algo peor, quiere decir que fue a causa de su pecado. Así que el Señor nos hace ver en estos versículos que leí que el Señor nos quiere limpios, que no pequemos más, que seamos hijos de Dios y no hijos del diablo, que realmente lo conozcamos como Él es, para no pecar más, porque dice que el que peca es porque realmente no lo ha conocido. Yo quiero conocerlo cada día más y más. Tú también conócelo cada día más para no peques contra Él, para que yo tampoco cada día quiera pecar más. Así que dejo con esta palabra que no peques más, que el Señor te levanta, que el Señor te perdona, pero no peques más, que el Señor te sana, pero no peques más para que no te venga algo peor. Rabaquita, rabababa, Isaya. Oh, quita mamá Isaya, rababaiba. Gloria a tu nombre, Señor. En esta hora, si tú sientes algo en tu corazón, dile, Señor, perdóname. Señor, perdona mis faltas, perdona mis fallas, arrababai cabasanda, porque yo quiero ser tu hijo, porque yo quiero ser tu hija. Oh, quitarra mamacay andaba baisa, rababaisa. Perdona, Señor, porque tú has visto que te he fallado, porque tú todo lo sabes, Señor, pero en esta hora yo vengo arrepentida, yo vengo arrepentido y te pido perdón, Señor, que limpies mi vida, que limpies mi ser, que limpies mi mente de todo pecado, de toda malicia, Señor, porque te he fallado, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado contra ti, oh rica tarrababandarabasaya.
Perdóname, Señor. Perdóname y ayúdame a serte fiel. Ayúdame a no pecar más contra ti, Señor, y llevar una vida recta, una vida santa como tú quieres que la lleve. Ayúdame a conocerte cada día más. Muéstrate a mi vida cada día más y más, Señor, te lo pido. Pídele al Señor con todo tu corazón en esta hora y Él te escucha porque Él es un Dios vivo, Él es un Dios vivo, ricata rababababa y sanda rabaquita rababaisa, un Dios vivo que te quiere perdonar, un Dios que te quiere dar vida eterna, salvación y vida eterna, ese regalo, esa dádiva de la vida eterna te lo quiere dar el Señor, pero para que tú puedas obtener la vida eterna, tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador y tienes que apartarte de todo pecado. Ricatarrabababaisa. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Quiero dejarlos con estos versículos y espero en Dios que haya hablado a su vida como le ha hablado en la mía y decirle: Señor, no quiero pecar contra ti, perdóname, Señor. Gracias por escuchar estos versículos y que Dios te bendiga grandemente.